objetivo de liberar el camino para que un diente pueda ocupar su posición en el arco dental, el odontopediatra puede realizar un procedimiento quirúrgico denominado ulectomía, que consiste en la exéresis de los tejidos que revisten el borde incisal o la cara oclusal de la corona dental de un diente temporal. ¿Pero qué implica este proceso? ¿Y en qué momento se debería acudir a un odontólogo? Es en la siguiente entrevista donde te brindan más detalles respecto a este tema. Saily Aguilar, Acción 10. Gracias, Saily, muchísimas gracias, porque ese es un preámbulo del tema que vamos a abordar en este momento con nuestra especialista, la doctora Michelle Ramírez, odontóloga, y es en relación a este ojal quirúrgico que vamos a abordar el tema. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Odili, buenos días a nuestros amigos televidentes. Como siempre, para mí es un gusto poder estar en el programa. Así es, el día de hoy estamos abordando un tema que es muy poco pronunciado, se llama ulectomía. Es un proceso quirúrgico también conocido como ojal quirúrgico, el cual se realiza en casos cuando, por ejemplo, un diente está retenido y no tiene la suficiente fuerza eruptiva para salir a la cavidad oral. Entonces es necesario ayudarle de alguna manera para que este diente logre romper, logre salir y poder hacer su erupción adecuadamente. Como ya les he platicado en ocasiones anteriores, existen tres tipos de dentición: dentición temporal, que es los dientes de leche; la dentición mixta, que es cuando tenemos dientes de leche con dientes de adulto; y la dentición permanente, cuando únicamente vamos a tener dientes de adulto. ¿En qué momento se va a hacer la ulectomía? Se va a hacer normalmente en periodo de dentición mixta, que es cuando a veces se ha perdido una pieza temporal muy temprana edad y la pieza permanente, cuando quiere romper, ya no tiene suficiente fuerza. También se puede ver con algún factor involucrado como un trauma. Recordemos que a veces los niños, ya sea en el colegio, jugando, se pueden caer o se pueden golpear. Entonces, este trauma puede ocasionar también la fibrosis gingival o la pérdida o avulsión de un diente temporal a temprana edad. Se sabe que las piezas que más sufren de retención van a ser las cordales, los dientes centrales superiores y los caninos. Sin embargo, en el caso de la ulectomía, más se hace en casos de dientes permanentes superiores, anterosuperiores. Cuando no logran romper, entonces lo que vamos a proceder es hacer una pequeña incisión de la encía para romper ese espacio, para quitar ese tejido gingival fibroso y que el diente logre salir, logre erupcionar adecuadamente. Lógicamente, previo a esto, tenemos que hacer lo que es el expediente o la historia clínica adecuada del paciente, la revisión clínica y acompañarnos de lo que es la radiografía. Esto es indispensable para este procedimiento. Tenemos que hacer ya sea radiografía periapical y panorámica también, porque esto nos va a ayudar también a saber cuántos gérmenes dentales tiene el paciente, cómo está el germen, si no hay ningún otro inconveniente como quistes de erupción, por ejemplo, hueso, porque a veces también está retenido el diente no únicamente por tejido gingival fibroso, sino también acompañado de hueso. Si es ya en ese caso, ya no solamente vamos a hacer lo que es un ojal quirúrgico, sino que se procedería a acompañarnos con otros colegas, porque recordemos que ahora la odontología no es únicamente el cirujano dentista, sino que nos acompañamos de los especialistas como endodoncia, periodoncia, odontopediatría, etcétera. Entonces, muchos casos los tenemos que a veces de llevar en conjunto, no únicamente el cirujano dentista. Doctora, ¿qué sucede? Y vamos a hablar de etapas. Sí. Por lo general hay niños que empiezan a mudar, que es lo que normalmente conocemos en la familia, que se les empiezan a caer los dientecitos de leche. A veces, dicen algunos, no se le cayó este diente de leche, sí, o a veces se le cayó y pasan hasta 2 o 3 años y no crece la nueva dentadura, el nuevo diente, el diente permanente que le llaman, ¿verdad? Ustedes los odontólogos. Ahí es necesario hacer esta intervención. Así es, Odili. En este caso, donde ya pasó un periodo determinado de tiempo, recordemos de que nosotros, según la pieza, porque cada diente tiene una edad para erupcionar, ya no es que todos van a salir a la misma edad. Normalmente a los 6 años va a comenzar la erupción de los dientes permanentes con la primer molar de adulto. A esa edad sale la primer molar de adulto y eso es importante que lo sepan, porque a veces al desconocer esto pensamos de que es una pieza que la va a botar o que si le
le da una caries no pasa nada. No, es una pieza que ya todo lo que va a salir de los 6 años en adelante es permanente, o sea, es para toda la vida. Sin embargo, van a haber algunas piezas que van a salir a los 7 años, otras a los 8 años, otras a los 9. Entonces, si por ejemplo hay una pieza que le toca salir a los 7 años y pasó un periodo de 6 meses a 1 año y nunca salió la pieza, lo ideal es llevarlo, acompañarnos de la valoración clínica y radiográfica para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo no? ¿Tenemos una llamada? Así es. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, señorita. Fíjate que mi hijo se cayó de un palo hace como 7 meses, teniendo 6 años todavía. Y tiene 6 años y todavía no ha salido sus dientes. Botó 4 dientes y él cumple en enero 7 años. Él tiene que esperar cumplir 7 años para que le salgan los dientes. ¿Cómo no, doctora? Bueno, no logré escuchar bien la pregunta. ¿Él tiene qué? Que él se cayó de un árbol y No, pero la pregunta final que hizo... ¿Que cuánto tiempo tiene que esperar para que le crezcan esos dientes que se dañan? En este caso que sufrió un trauma, caerse de un árbol es un trauma, obviamente involucra lo que es su dentadura. Lo primero que usted tiene que hacer es llevarlo al dentista para que le hagan una radiografía en la cual vean si hay alguna fractura de por medio, qué piezas fueron las que se perdieron, cómo están los gérmenes. Los gérmenes son las piezas dentales en formación. Entonces, si estos gérmenes están presentes y ya están en edad de erupcionar, hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Como mencioné anteriormente, los factores para predisponer una retención dental podrían ser trauma, fibrosis gingival, quistes de erupción, o bien otras patologías, porque en odontología vamos a encontrar un sinnúmero de patologías. Entonces vamos a comenzar por eso, hay que hacerle una debida revisión. De hecho, lo ideal hubiese sido que inmediatamente después de esa caída o de ese trauma lo llevara. Si todo estaba bien, pues gracias a Dios, y si había algo que hacer, se hacía a lo inmediato, porque por lo que escuché ya pasó 7 meses, ¿verdad? Según ella mencionaba. Entonces ya es bastante tiempo. En 7 meses pudieron haber habido muchos cambios en su boca o en estas piezas, ¿verdad? Ya va a cumplir 7 años, dice en enero. Es lógicamente por la edad, las piezas que si hubo una abulsión, es decir, si perdió una pieza, lo más ideal es que hayan sido piezas de leche. Sin embargo, las pudo haber perdido a muy temprana edad, y ahí es donde vamos a caer, que ya cuando las perdió a muy temprana edad y no está preparado el permanente, cuando hablamos de preparado es que no tiene la fuerza eruptiva o no está con la suficiente madurez para romper y salir a la cavidad oral, entonces la encía se comienza a poner fibrosa o dura, y esto va a impedir que cuando quiera romper lo haga por sí solo. Doctora, ¿qué sucede? Ahora nos vamos con las... bueno, tenemos una llamada y luego la pregunta. Okay. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días, bienvenida. Buenos días, mi nombre es Carmen Alfaro. Mi nieto se cayó y se le quebró un diente. Se le sacó un diente y se lo quitamos. De esa sacada, de ese diente se le cayeron 2. Le han salido 2 y ahora uno no le quiere romper. Como no le rompe, tiene un colmillo que le duele. ¿Qué edad tiene? Va a cumplir 8 años. Bueno, quizá nos deja por favor el nombre completo y el número de teléfono para que se le obsequie una consulta. Por favor, a lo interno le pedimos que nos deje, y el nombre del menor también, doctor. Así es, lo mejor, menciono nuevamente y reitero, lo mejor es ser valorado, porque habla de una pieza, pero no sabemos cuál diente es. Sí. Puede ser el de adelante, pero sí puede ser un colmillito, puede haber sido una muelita, etcétera. Entonces lo mejor sería revisarlo, ver en qué edad está, si aún le toca erupcionar, esperemos que la fractura pues no involucre lo que es el nervio o no haya otras afectaciones para poder pues aún que estas piezas logren erupcionar adecuadamente. Sería darle un seguimiento. Normalmente estos casos de trauma se les tiene que dar un acompañamiento, es decir, no es que lo vemos una vez y ya el paciente no va a volver, no, hay que seguirlo viendo. A veces se les da citas cada 3 meses, cada 6 meses y así consecutivamente. Recordemos que de todas maneras lo que es la dentición mixta inicia desde los 6 años y va a concluir aproximadamente entre los 11 y 12 años. Esto depende de cada niño, porque hay niños que van bastante rápido. He tenido casos que a los 10 años ya ellos lograron exfoliar las 20 piezas dentales temporales, pero también tengo casos en los cuales llegan los niños a los 12 años
y todavía van bastante atrasaditos, entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo. A veces también influye hasta la alimentación. Recordemos que no sabemos, ¿verdad?, la alimentación de cada niño desde que estaba en el vientre materno, incide lo que la mamá haya ingerido. Entonces hay que indagar. Es por eso que radica la importancia de una buena historia clínica, es decir, hacer las preguntas adecuadas y los exámenes complementarios, ¿verdad? ¿Qué sucede si el menor ya tenía todas sus piezas permanentes, ocurre un accidente como el que comentaba la señora, quizás se cae de un árbol y pierde una de sus piezas dentales o las dos? Sí, ya ¿Eso se puede hacer? ¿Es candidato a un ojal quirúrgico? No, ya en este caso nos salimos un poco del tema, pero vamos a responder a la pregunta. En el caso que ya el paciente tenga todas sus piezas permanentes y lamentablemente haya perdido una de estas o haya tenido una fractura, si la perdió, lamentablemente ya no se repone porque ya era una pieza permanente, y recordemos que ya no hay otra pieza que vaya a erupcionar. Si solamente fue una fractura, pero está rescatable, probablemente lo que se va a tener que hacer es un tratamiento de conducto conocido como endodoncia o root canal, una reconstrucción de la pieza y la colocación de una corona, ¿verdad? Lógicamente esta pieza ya una vez tratada nunca vuelve a ser igual que una pieza que no ha tenido estos tratamientos, es decir, ya el paciente va a tener ciertos limitantes como evitar arrancar algún alimento muy duro, sino que tiene que de ahora en adelante comenzar a cortar con un cuchillito sus alimentos, ¿verdad? Y no forzar esta pieza para que el tratamiento le dilate el mayor tiempo posible. Recordemos que también los tratamientos no son eternos, es decir, muchas veces este tipo de tratamientos, si lo sufrieron a muy temprana edad, hablemos de un niño de 12, 13 años, por ejemplo, quizás no le va a dilatar toda la vida, hasta los 50 años, ¿verdad? Pero sí prolongar el mayor tiempo posible que esta pieza se mantenga en su boca. ¿Cómo no? ¿Qué sucede con la muela cordal? ¿También se puede hacer o no es candidata a un ojal quirúrgico? Sí, claro que sí. En el caso de las cordales siempre es importante tomar una radiografía panorámica. Si el caso es que, por ejemplo, únicamente estar un poco cubierta, está semierupcionada pero un poco cubierta de lo que es la encía, y esto está ocasionando problemas, pero ella tiene suficiente espacio, se podría hacer lo que es la remoción alrededor de esta encía para liberar un poco y que esto mejore. Sin embargo, está comprobado de que en algunos casos puede haber una recidiva, es decir, que esta encía puede volver a crecer un poco, y es ahí donde nosotros tenemos que contemplar la posibilidad o decirle al paciente de que existe esta posibilidad, y si es así, lamentablemente nos queda la única opción de extraerla o tener que hacer una cirugía de cordal según sea la posición de esta. Saludos a doña Brenda Robleto desde Guatemala, no nos hace preguntas, pero gracias por estar pendiente. ¿Qué recomendaciones, doctora, darle a los padres de familia o a los mismos adolescentes o a los mismos niños en este sentido para evitar llegar a este procedimiento, si es que se puede? Lo mejor sería siempre darle un acompañamiento a los niños desde pequeños. Como he hecho énfasis anteriormente, siempre es bueno que se le haga la consulta, la valoración clínica, porque de esto va a basar poder darle un diagnóstico pronto y no esperar hasta que ya haya ocurrido o ya haya pasado mucho tiempo. Si bien es cierto, a veces no tenemos la costumbre hasta que ya tenemos una caries, pero lo mejor es llevar al niño, ¿verdad?, revisarlos. A los 6 años es una buena edad para darle este acompañamiento. Si vemos que todo está bien, entonces únicamente va a ser una revisión anual de rutina, ¿verdad?, una limpieza, pero si no, entonces lo detectamos a tiempo y vamos a interferir antes de que pues pase demasiado tiempo también, ¿verdad? Sería lo más recomendado. Para aquellas personas que ya pasaron por esta situación o este procedimiento, doctora, ¿cuáles son los cuidados? Muy buena pregunta, Odili, tiene toda la razón. La ulectomía es un tratamiento mínimamente invasivo porque, como les decía, lo único que vamos a hacer es una incisión para retirar ese excedente, esa encía, ¿verdad?, que está revertiendo o tapando al diente. Pero una vez que ya se ha hecho, los cuidados van a ser básicamente con la alimentación, las primeras horas, que sea alimentación líquida, blanda, preferiblemente a temperatura ambiente o fría, nada caliente, ¿verdad? Se le puede mandar un analgésico al paciente, no es necesario antibiótico porque no es un proceso en el cual había un proceso infeccioso, sino que únicamente se hizo una incisión, ¿verdad?
puede acompañarse de muy buena higiene, sería lo ideal, su cepillado adecuado, el uso de enjuague bucal, aunque sea un niño tiene que ocupar enjuague bucal. Y darles a los 15 días una revisión para ver que todo esté bien. Es muy probable que al cabo de 15 días ya vemos las mejoras, es decir, muchas veces ocurre que hacemos la incisión y cuando hacemos la próxima revisión ya vemos que el diente, por el canalito que logramos abrir, logra salir. Muchas gracias, doctora Michelle Ramírez, odontóloga, por esa importante información. Hacemos de inmediato un traslado con Xochitl Cristina. Buenos días.